Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de junio. ¿Cómo están? Espero que bien. Como siempre espero que estén bien. Bueno, vamos por la segunda parte del mes de junio con otras muy buenas lecturas, la van a ver. El siguiente libro que terminé durante el mes de junio fue un descubrimiento realmente y es Animales, de la escritora argentina Eve Ujart, escritora de la cual yo no tenía ni idea que existía, como pasa con muchos autores, porque es imposible abarcar todo lo que existe o conocer todo lo que existe. Y esto en realidad fue realmente de casualidad, viendo el catálogo de una librería que acá en Mendoza es muy buena y que trae libros especiales y además, bueno, está muy bien llevada adelante. O sea, la persona que atiende la librería sabe de libros y bueno, es lindo ir. Y tenían justo una promoción, había descuento, entonces yo aproveché, dije, bueno, voy a ver el catálogo, estaba en internet, y de repente me encuentro con esta autora argentina, de la cual yo no tenía ni idea, y dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata. Fue un poco como largarse a la pileta. Menos mal, esa pileta tenía aguas termales. Estaba muy bien la pileta, menos mal que lo hice. Es un libro muy raro, es un libro difícil de catalogar. Te podría decirse que es autobiográfico, memorias, ensayo. Está ahí, con una patita en cada lado. Trata de la historia personal de la autora desde su niñez en adelante y el mundo de la naturaleza y de la zoología. O sea, su amor por los animales y por también las plantas. Y después, más que un amor, un acercamiento estudioso sobre ellos, sobre este mundo. Por eso digo que es un libro un poco híbrido, porque es un libro que desde una persona que no es que es zoóloga, sino que simplemente ha estudiado sobre el tema porque le interesa, pero sí que ha entrevistado a zoólogos, botánicos, científicos, te cuenta un poco desde una postura muy humilde, digamos, o sea, muy de alguien que te está contando algo que le gusta, un montón de datos que tienen que ver con las ciencias naturales, y eso también lo hace muy interesante, pero además desde sus vivencias, cuando recorriendo distintos lugares del país, por ejemplo, o también de Latinoamérica, se encontró con ciertas especies animales que no conocía y las particularidades que tienen. Los distintos zoológicos, te habla, por ejemplo, de cómo uno puede entender la idiosincrasia social a través de cómo están estructurados los zoológicos, y compara el zoológico de Argentina, de Buenos Aires, con uno en Perú, en Lima, con otro en Nueva York. Y es muy gracioso, realmente tiene muchísimo humor el libro, pero además es un libro que está lleno de anécdotas, de curiosidades, de cosas extrañas que ella ha vivido o que considera que son dignas de contar con respecto a este gran mundo natural, que realmente es que es un libro, es bellísimo. Es un libro bello, está hermosamente escrito y además es tan raro, tan interesante, tan singular. Que también esto que yo siempre recalco, ¿no? De que cuando uno lee mucho, cada vez es más difícil que algo te sorprenda, porque vas teniendo cada vez más bagaje y entonces, bueno, hay este encuentro con cosas nuevas, con ver las cosas con la mirada, con los ojos de un niño que está vivenciando por primera vez, bueno, se va yendo, lógicamente. Y es lo normal. Entonces, cuando de repente te encontrás con algo que te sorprende, con algo que te da esa sensación de algo que es primigenio, algo que es nuevo, entonces es muy interesante. A mí, por lo menos, me parece, le da un plus, es muy interesante. Y además, a mí particularmente me gustan mucho los libros peculiares. Entra dentro de esa categoría y estaba justamente, después de terminar de leer este libro y un libro que leí en julio, pensando en hacer un nuevo especial de libros peculiares, porque es que realmente es muy difícil de encorsetar. Después me enteré que Eve Ujart se especializa en libros de viajes, porque ha recorrido muchos lugares del mundo y porque, bueno, es periodista y entonces se especializa en contar esas vivencias y sus memorias. Bueno, y creo que es una muy linda manera de entrar a la autora. No sé, a lo mejor también hay otras muchas maneras de entrar, pero en mi caso fue un encuentro con ella que realmente disfruté muchísimo, que me pareció interesante, o sea, no solamente lindo, bello y emocional, porque realmente está muy bien escrito, sino que también me pareció interesante lo que me contaba y me gustó mucho esa articulación que hace entre su vida y lo que te cuenta que es más científico,
que realmente, bueno, me encantó. Y además es un libro muy cortito, se lee sumamente fácil y rápido y es muy, 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 muy lindo de leer. Es una experiencia muy linda de hacer. Bueno, el siguiente libro que terminamos también fue una lectura conjunta, también pertenece al reto Bitácora Calvino, porque como La nube de smog era un libro tan cortito, pues queríamos leer alguna cosa más y también optamos por otra novela corta o un relato largo. Este tan difícil punto en donde no se sabe si es una cosa o la otra, pero bueno, cada uno le podrá tomar como quiera, que es La especulación inmobiliaria. Otro libro de corte realista de Calvino. Y uno de los primeros libros que escribió. La especulación inmobiliaria trata de eso, del mundo del capitalismo, del mundo justamente de la posguerra, en donde muchas personas quedaron en muy mala situación económica y a lo mejor tenían tierras o tenían propiedades y piensan que la única manera de hacerse ricos, porque lo más importante, digamos, viene de lo que sería el capitalismo liberal o el capitalismo feroz, y lo más importante es tener mucho dinero y cómo hacer dinero, pero sobre todo rápido, ¿sí? Y que no cueste demasiado tampoco en cuanto a gasto energético de la persona. Entonces, bueno, pues tener propiedades, construir propiedades y alquilarlas, más encima si estás en una zona en donde de repente hay mucho turismo, porque ciertas zonas de Italia se empezaron a popularizar. Bueno, el libro es una gran crítica al capitalismo. ¿Por qué? Porque Calvino era comunista. Entonces, vuelvo a decir, digamos, lo que Calvino era está de trasfondo en todos sus libros y en todo lo que escribe. A pesar de que él mismo no se consideraba una persona que quisiera hacer conciencia a través de sus historias, termina haciéndolo. O sea, por lo menos él no lo pensaba adrede, pero realmente hay un flujo de inconsciencia en lo que se escribe, que siempre sale a flote lo que uno cree o lo que uno piensa que es correcto. Y acá tenemos, bueno, una feroz crítica a la representación del liberalismo, ¿no? Y de lo que eso conlleva, y también de la pérdida de valores, de la deshumanización, de la postura mercantilista frente a todo, el derrumbe de lo que era la Italia anterior a la guerra, porque también, por supuesto, que hay una crítica a todo lo que sucede en la guerra, el superficialismo con el que empieza a vivir la gente, y la vacuidad, la vanidad, bueno, todo lo que el mundo retratado de la peor manera posible, bajo el prisma más oscuro que se pueden imaginar. El problema de este libro es que es muy localista. O sea, es un libro que sitúa la historia en un lugar concreto de Italia, que tiene ciertos problemas sociales y políticos muy particulares y que todo el tiempo está haciendo referencia, incluso con los dialectos que están presentes en la escritura, a cosas que uno se pierde. O sea, uno entiende más o menos la situación contextual grande, macro, pero no lo micro. Y entonces hay un montón de referencias, un montón de guiños, incluso esto yo también lo sé particularmente porque al leer las cartas de los otros, que son estas cartas que escribe Calvino a escritores que quieren ser publicados, habla de la especulación inmobiliaria y habla de la repercusión que tuvo este libro, porque aparentemente hablaba del pueblo, no sé si es su pueblo original o sí, la verdad que ahora no lo recuerdo, pero habla de gente concreta de su vida, que además se vieron retratados y se enojaron muchísimo con él. Y él cuenta esto, ¿no? De que cuando uno se vuelve más verista en lo que escribe, entonces, bueno, pues también hay repercusiones sociales alrededor de la propia vida del escritor. Entonces, estos guiños, estas referencias, estas cosas que él realmente retrata en su historia, pues uno se las pierde. Y es una historia que no tiene encanto. O sea que es muy densa, por momentos se hace muy árida de leer, con esa sensación, a veces incluso con esa sensación de esto estará bien traducido, porque no lo estoy entendiendo. Por momentos perderse en las elucubraciones del mismo Calvino, porque realmente hay, a través de los personajes, hay discursos sociales y políticos que llega un punto en que uno pierde total la referencia o no te interesa. Hay muchos momentos en que a mí no me interesaba lo que estaba contando, no podía meterme dentro de ese contexto
Y por momentos me parecía muy bien. O sea, volví a encontrar ese Calvino que es más ligero, más conciso. Por ejemplo, en este libro nos encontramos grandes descripciones de físicas de personas, de lugares, de paisajes, que no es normal, no es lo común en Calvino. Él es una de las características que tiene, que para mí lo hace elegible, o sea, autor preferido, es que es muy sintético. Yo detesto las descripciones por descripciones en sí mismas. O sea, esta sensación de que te están describiendo hasta lo último que te pueden describir, porque de esa manera se llenan hojas. Bueno, yo las descripciones innecesarias no las soporto. Además, siempre digo que yo no tengo imaginación, entonces no suelo, sobre todo cuando son descripciones físicas, cuando hay una descripción muy detallada de que si la nariz es así, que si los ojos son así, que si el color de la piel... Ay, es que a mí no me interesa, es que realmente no me interesa. Yo no leo porque quiero ver una película en mi cabeza, yo leo porque quiero otras cosas. ¿Sí? Quiero sacar reflexiones, quiero pensar de otra manera, quiero aprender sobre cosas distintas. Bueno, tengo otra actitud frente a la lectura, que es propia y es subjetiva. Entonces, cuando hay una descripción, como porque te voy a narrar una película, a mí eso me pierde mucho y me aburre terriblemente. Y Calvino justamente tiene esto, que no es descriptivo de más, es descriptivo cuando es necesario. Pero este libro, pues no. Se nota que está como buscando su forma de escribir, buscando quién es él como autor, y que no es una obra característica de su producción. Así que realmente no lo disfruté nada. O sea, es uno de los libros que peor puntuación le he puesto de todo el reto. Hasta ahora es el que menos me ha gustado de todo lo que he leído. Nos pasó lo mismo a los dos, o sea, ambos tuvimos la misma percepción. Y nos cansó y nos aburrió terriblemente. Es un libro muy corto que se nos hizo largo. Así que no recomiendo para nada empezar por este libro en particular, porque realmente es que no está Calvino como Calvino es. O sea, este es otro autor, es el hermanito pequeño. El hermanito pequeño que después dejaron a un costado y dijeron, no, vamos a seguir por otros caminos. Vos quedate en la guardería que yo sigo por otros derroteros. Fuera de la broma, digamos, es que sí, realmente se nota que no encontró o no está todavía centrado en cómo después se va a narrar las historias, que para mí es mucho más interesante posteriormente. Bueno, el siguiente libro que terminé también fue porque venía con la energía y con la emoción de haber leído Guardias y seguí con Terry Pratchett y leí Eric. En realidad es Fausto tachado Eric. Y es muy significativo esto de un Fausto tachado y Eric al costado, ¿sí? Porque acá vamos a encontrar referencias culturales que no... Bueno, es que en este libro así de cortito hay más referencias culturales que a lo mejor en un libro completo de otro autor. Espectacular, otro libro espectacular de Mundo Disco. Este pertenece a la saga de los magos y creo que es el tercero de los magos. Bueno, ahora ya me he perdido. Prometo, y esto lo digo en cámaras para que quede constancia, prometo que antes de terminar 2023 voy a hacer un especial de Mundo Disco, porque ya es tanta la cantidad de gente que me ha preguntado cómo empezar a leer a Terry Pratchett y qué hacer con Mundo Disco cuando se encuentran semejante cantidad de libros y que no saben por dónde comenzar y que no saben qué son esto de las microsagas. Y bueno, sí, entiendo que es un desafío comenzar con Terry. Y bueno, voy a hacer un especial en donde sí que voy a decir las microsagas por separado, cuáles son los libros que las componen, y etc. Pero bueno, ahora no lo recuerdo. No sé si lo tengo anotado, que muy probablemente no, tampoco, porque así soy. Ah, sí, es el número 9 de la saga, así que tenía razón entonces que Guardias era el 8. Bueno, en este pequeño libro encontramos una... yo diría que es una mezcla entre homenaje y parodia. Están ahí, están entrelazadas a el mundo de la Divina Comedia, del Hades, del infierno versus el paraíso, de un dios creador, pero también mete en el medio a la Odisea. Por supuesto aparece el personaje de Odiseo, pero también la teoría darwiniana de la evolución, la teoría de por qué es que hemos evolucionado como hemos evolucionado, o sea, gracias a que es genial, pero genial. Es un libro que también mezcla un poco de ciencia ficción, como suele hacer Pratchett, que no se puede catalogarlo en un género, entonces también hay viajes en el tiempo, y es una cosa loquísima. Es meterse con el mundo del Averno, digamos, y de todo lo que puede pasar con los demonios y el que está a cargo, digamos, de ese infierno. Y la idea también de Orfeo y Eurídice, ¿no? O sea, de poder
romper las reglas para buscar algo que uno necesita, una persona o lo que sea, y poder rescatarlo de las garras del Hades. Y bueno, vuelvo a decir, es un libro muy gracioso, que realmente, como siempre en Pratchett, qué humor inteligente tiene. Y es un humor que es lo que tiene también de interesante, que es como un humor que es un poco como para todo público, porque hay humor muy básico, o sea, el humor de las palabras medias, juego de palabras, y que uno se ríe por la gracia del juego de palabras o por las cosas un poco obvias, pero también después hay un humor muy ácido, un humor incluso negro, a veces humor muy intelectual, o sea, de guiño guiño, te estoy hablando de cosas, de referencias culturales que si vos no las tenés, entonces no lo vas a enganchar, pero no importa, porque hay tantas otras cosas que sí vas a descubrir, y estoy totalmente convencida de que yo en este momento descubro todo esto y todas estas referencias, pero muy probablemente si lo leo en 10 o 20 años vaya a descubrir más, porque uno va creciendo culturalmente y va creciendo el bagaje que se tiene, y entonces vas abarcando más cosas. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque estos libros yo los leí empecé a leerlos a los 18 años y este libro lo habré leído más o menos a los 20 y no tenía ningún recuerdo de todo esto que estoy diciendo. O sea, yo por ahí sí me di cuenta del tema de la Odisea porque la había leído, me di cuenta del tema de Orfeo y Euridice porque, bueno, tiene también mucho que ver con el mundo de la música. Es un relato mítico que se ha usado mucho para llevar a la música, pero más allá de eso probablemente me perdí muchísimo porque no tengo estos recuerdos y entonces ahora lo leo y entonces lo disfruto de otra forma porque puedo encontrar otras muchas cosas. Y para mí eso es lo que tiene de genial Pratchett, porque es un mundo que uno puede volver y volver y volver. Y puedes releer y puedes encontrarle capas y puedes volverlo a disfrutar, y porque además son tantos libros que uno finalmente se los olvida y yo con mi memoria me olvido todo. Entonces cuando vuelvo a leerlos, como volverlo a leerlo por primera vez, y al mismo tiempo es estar en mi lugar de confort con un viejo amigo, y que realmente es una maravilla. Qué lindo que es Pratchett. Lo amo, o sea, en serio. O sea, es una cosa que es un disfrute cada libro que leo y que hace que me dé cuenta, digamos, de lo interesante que es volver a aquello que nos hizo felices. Porque a veces nos vamos a encontrar con que no entendemos por qué nos hizo felices, y está bien, y a veces nos vamos a encontrar que podemos ser triplemente felices, porque uno va cambiando, uno va mutando, y también vas encontrándote a vos mismo en distintas etapas de tu vida. Y bueno, esto es todo un viaje, realmente. No me puse filosófica, pero es que realmente esto me causa mi amado Pratchett. La siguiente maravilla que terminé en junio, ven que les digo que fue un mes espectacular, fue La Biblioteca de Agua, de la escritora argentina española Clara Obligado. De este libro también hablé y realmente, qué decir, es una maravilla. Es espectacular. También fue una lectura conjunta y la disfrutamos muchísimo, muchísimo. Y fue muy lindo hacerlo en conjunto porque justamente este libro es muy complejo, en el sentido de que es un libro de relatos que en realidad es una novela. Todos los relatos están ligados entre sí y tienen un arco temporal también. Y se puede leer desde el comienzo hasta el final o al revés. Y tienen sentido, de las dos maneras. Entonces, como eso es, yo me imagino a Clara Obligado, y esto lo decíamos con este amigo, con Iker, que me imagino a tipo detective que tiene un enorme pizarrón con las fotos y las cosas y las rayitas que unen. Porque realmente es un trabajo el que ha hecho Clara para hacer esto, de el mayor detalle que se puedan imaginar, pero sobre todo de la cantidad de conexiones que hay entre las historias, que no son obvias en lo absoluto. O sea, a lo mejor nombra al pasar una paloma que está pasando por el cielo, y en otro relato bastante más adelante, esa paloma tiene un sentido simbólico para otro personaje. Y todas se van entrecruzando todas las historias. Es como una enorme madeja o trama o mosaico, le podríamos decir también, que termina siendo un cosmos realmente, que tiene lógica y que tiene coherencia y que además es interesante, pero construido totalmente entrelazadamente. Es una maravilla, es que es un trabajo de relojería, es que es impresionante realmente. No tengo palabras para imaginar, o sea, yo realmente no imagino cómo es su trabajo intelectual. Es indudablemente una persona muy, muy obsesiva y que se agradece porque
todo es perfecto, todo encaja perfecto, todo tiene una justificación, todo tiene un enlace con algo. Lo que lo hace tan divertido, porque uno empieza leyéndolo. La primera historia es medio, a las dos nos pasó lo mismo, medio como un poco no demasiado interesante. Después ya la segunda historia se pone un poco más interesante y de la tercera historia te das cuenta que en realidad la segunda estuvo entrelazada, pero no te habías dado cuenta en el momento. Y entonces uno empieza a ir para adelante, para atrás cada vez que lee, porque decís, ay, este personaje había salido en algún lado, o esto lo dijo, este objeto estaba en algún lugar. ¿Dónde? ¿Dónde estaba en la historia? Ah, estaba acá, entonces esto está... Porque como encima, temporalmente, no están todos los relatos en el mismo momento histórico o temporal. Claro, para ahí las interrelaciones son incluso a través de generaciones, a través de un objeto que se pasa de una persona a otra en una familia. A ver, es una experiencia, realmente. Además, interesantes cada uno de los relatos. Están tan bien escritos, escribe tan bien, pero tan bien, de las mejores escritoras contemporáneas que yo podría nombrar en este momento, con una delicadeza, una simpleza y además una poesía. Y además de eso, las historias son tan entretenidas por sí mismas y están tan bien integradas en un todo. Y es un homenaje a Madrid, ¿sí? Es un homenaje de una argentina a Madrid, porque bueno, claro, Legado tuvo que irse en la época de la dictadura y al lugar a donde fue a Madrid, y para ella fue un lugar muy importante y un momento muy importante en su vida, de bisagra además y de muchas movilizaciones y también, además de sufrimiento, porque lo hubo y porque además abrazar a otra cultura y adaptarse a otra cultura es realmente a veces muy difícil, pero también de mucho disfrute y de mucha riqueza para ella. Entonces, esta es su manera de hacer un homenaje a ese lugar que la acogió y que le dio nuevas esperanzas. Y eso creo que ella lo dice en algún lugar. Ahora no recuerdo, pero bueno, sí, acá al principio. Y yo siendo argentina y no conociendo Madrid, ni teniendo por ahí algunas referencias, que por suerte como lo leí con alguien que es de España, algunas cosas me las puedo decir, de todas maneras lo disfruté terriblemente. O sea, no es que es un libro, no pasa como lo que pasa con Calvino, ¿no? Que es un libro muy localista, que uno si no está ahí no lo entiende, que me imagino de todas maneras que un español lo va a disfrutar aún más. Pero bueno, nada, que lo recomiendo muchísimo. Por favor, díganme después si lo han leído o si lo van a leer gracias a esta maravillosa recomendación, que eso es lo más importante. Y el último libro que terminé en junio, que fue gracias a ustedes, a una recomendación de ustedes, o sea, a lo que salió en la latita, y es a Obdulio Fernández. Gracias a Obdulio, fueron Las leyendas de Bécquer. Las famosas leyendas que yo no las había leído. A Bécquer yo lo había leído en poemas. Y debo confesar que particularmente ustedes los que me siguen hace mucho, pero los que no, a mí la poesía es algo que no, con la cual no conecto. No me gusta leer poesía. Si bien reconozco que hay grandes autores y grandes poetas, es un género con el cual yo me siento incómoda y realmente a mí Bécquer, en cuanto a la poesía, bueno, me lo hicieron leer en la escuela, a mí me parecían muy melosas en su momento, con esta idea como de un romanticismo un poco recargado. Y entonces, claro, nunca fui a las leyendas porque realmente creía que me iba a encontrar más o menos lo mismo. Debo decir que craso error. Y que es lo bueno de crecer justamente es que voy a volver a lo mismo de las etapas vitales, me voy a volver filosófica nuevamente, pero lo importante de crecer es cambiar, es modificar, es abrir la mente y también darse a uno la oportunidad de pensar distinto con respecto a cosas que creía que tenía muy establecidas, y este fue el caso porque realmente me encantó. Qué interesante Las leyendas. Sí que es un libro para leer. Yo diría que con espacios entre sí. Yo leí todas las leyendas, pero bueno, también lo fui haciendo a lo largo del mes, como verán fue lo último que terminé, porque si no, es cierto que en algún punto se ponen un poco repetitivas, ¿no? Porque tienen como una forma de desarrollar las historias y sobre todo una manera, digamos, de escribir y de plantear situaciones que siempre además terminan de una misma forma, son todas tragedias, que en algún punto si uno las lee todas de corrido puede ser que saturen, pero como yo lo fui haciendo de a poco, realmente las disfruté mucho y sobre todo las disfruté a nivel literario, o sea, más allá de las historias en sí mismas, que algunas son un poco como anecdóticas ya, o bueno, o ya
han sido referentes de otros muchos escritores, entonces son como muy trilladas, ¿no? Historias que, bueno, uno más o menos sabe para dónde van a ir. Pero es muy interesante también la reconstrucción que hace de España, de dónde saca las historias, cuáles son los orígenes, un poco como lo mismo que vemos en otros autores que toman del folclore y explican un poco cuál es el motivo de ese folclore. Eso también es interesante, pero también están muy bien escritas. O sea, me encontré algo muy disfrutable a nivel literario, más allá de las historias, que terminan un poco siendo todas más o menos lo mismo, ¿no? Y también con esta idea del amor, de un amor trágico, de un amor que siempre que no funciona como corresponde, que siempre está bueno, unido al desespero, a la angustia, también al terror. Bueno, obviamente que el terror está, pero es un terror un poco gótico. Bueno, no sé, este terror mezclado con los sentimientos, ¿no? Con el terror de lo interno. Hay algunas historias espectaculares, o sea, que aún sabiendo que van a ir por esos derroteros, están muy bien. Pero sobre todo esto de encontrarme con un escritor que yo tenía como un poco como al costado, porque no me habían interesado mucho sus poesías o me habían parecido como muy melosas y darme cuenta que nada que ver. Y después, esto fue lo más loco, volví a leer las poesías. Bueno, también me fui a ver la biografía de Bécquer, estuve un poco investigando y también volví a leer estas poesías que yo tenía en este recuerdo tan almibaradas, y resulta que me encontré con otras muchas cosas dentro de esa, y que no me encontré para nada almíbar, y me pareció muy interesante y una mirada distinta al amor romántico que me sorprendió porque realmente los recuerdos no tenían nada que ver a lo que viví en este momento. Por eso es tan interesante y tan importante dar nuevas oportunidades a vivencias, ¿no? Porque uno muta y también se va modificando muchísimo la percepción de las cosas. Entonces, no ser intransigente con lo que uno cree que es de una manera X y que no puede nunca cambiar. Bueno, realmente esta segunda parte yo no entiendo por qué me ha salido así de introspectiva y de psicológica. Será el momento en que estoy viviendo o no, pero bueno, espero que me sepan perdonar los que se aburren con estas disquisiciones. Y hasta acá llegamos, por supuesto, con esta segunda parte y vamos a pasar a la lectura de fragmentos. Voy a empezar con un fragmento de Animales de Eve Uhart. Y también, que olvidé decirlo, tiene dibujitos el libro, que son dibujos de la misma autora y están buenísimos. Bueno, me acabo de dar cuenta porque abrí y aparece un dibujo. A mi papá le gustaba confundir a los chicos y cantaba: de las aves que vuelan me gusta el chancho. Ese canto fue recibido por mí primero con desconfianza y después con fastidio. Cuando yo tendría unos 6 años, me llevaba a caminar por los alrededores de Moreno, que a las 8 cuadras del centro ya era campo, y estaban las vacas, lo más orondas, paradas detrás de los alambrados. Me decía: «Saludá». Y yo decía: «Buen día, vaca». Si alguna mugía, él me decía: «¿Ves? Ahora saluda». Por la misma época íbamos los domingos a comer al recreo de mis tíos en Paso del Rey, donde estaba mi abuela. El recreo era enorme, pero más rústico que mi casa. Había indicaciones de cosas que no debía hacer allí: no correr a las gallinas, no sentarme en unas sillas de un patiecito que podrían estar un poco sucias y no tocar demasiado al perro milonga. Ese perro no era de nadie, era del lugar. Iba y volvía con total autonomía sin que nadie lo mirara. Pero a mí me gustaba acariciarlo. Yo me sentaba en el suelo y él se paraba a mi lado, quieto. «Es un perro de la calle», me decían. No entendía la diferencia entre perros de la calle y de la casa, como no entendía la diferencia entre flores silvestres y cultivadas. Para mí esas florcitas chiquitas, que son iguales a las margaritas, eran de la misma familia. Mi mamá las llamaba flor de bicho colorado. Bueno, hasta acá el fragmentito de Eve. Por supuesto, fragmento de Fausto Rayado Eric. Las abejas de la muerte son grandes y negras, zumban en tono grave y sombrío, guardan la miel en panales de cera tan blanca como la de los cirios de iglesia. Su miel es negra como la noche, espesa como el pecado y dulce como la melaza. Es bien sabido que la suma de 8 colores da el blanco, pero también están los 8 colores de la negrura, para aquellos a quienes les es dado verlos. Y las colmenas de la muerte se encuentran entre la hierba negra del huerto negro que hay bajo las ramas vetustas y llenas de flores negras de unos árboles que con el tiempo producirán unas manzanas que digamos que probablemente no serán rojas. Ahora aquella hierba estaba recién cortada. La guadaña que había hecho el trabajo estaba apoyada en el tronco retorcido de un peral. La muerte se dedicaba a examinar sus abejas, levantando cuidadosamente los panales con sus dedos esqueléticos.
A su alrededor zumbaban unas cuantas abejas. Como todos los apicultores, la muerte llevaba velo. No es que tuviera ningún sitio donde le pudieran picar, pero a veces se le metía alguna dentro del cráneo, se ponía a zumbar y le daba dolor de cabeza. Mientras sostenía en alto un panal bajo la luz gris de su pequeño mundo situado entre las realidades, se produjo un ligero temblor. Un murmullo se elevó de la colmena y una hoja cayó flotando. Una breve ráfaga de aire recorrió el huerto y aquello sí que resultó asombroso, porque en la tierra de la muerte el aire siempre era cálido y estaba inmóvil. Bueno, y ahora voy a leer un fragmento de Claro Ligado, pero en este caso voy a leer el último, porque como yo contaba, se puede leer de principio a fin o de fin a principio. Así que voy a leer el fragmento último con el que cierra el libro, que además es un relato corto, así que va a ser el relato completo. Antes de que se levantara el barrio de las letras, antes de que la ciudad se edificara sobre el agua, antes de que Europa se alejara de América, antes de que existieran los continentes, antes de que Pangea los uniera, antes de que se enfriara la litosfera, es decir, en el origen de todos los orígenes, el mundo era un océano de lava. Entonces llegó la diosa y vio que todo estaba por hacer y atrajo a un planeta que chocó contra la Tierra. Así brotó la luna. Eso fue el primer día. En el segundo convocó un bombardeo de meteoritos que, percutiendo sobre la Tierra, embalsó el agua y creó la hermosura del mar. Satisfecha, la diosa suspiró y a ese soplo de vida lo llamó atmósfera, palabra compuesta de atmos, vapor, y sphaira, esfera. Y soñó con un pueblo sin academia que sería la piedra angular de las etimologías. Cuando el mundo era ya un hermoso planeta azul, cocinó la diosa en el caldero de los océanos una sopa burbujeante de vida, bacterias, microorganismos, algas y musgos, monstruos de las fosas abisales, movedizos artrópodos que pisarían tierra firme, simios curiosos de los que descendemos nosotros. Dicen que en el Jurásico el choque con un meteorito expulsó al espacio parte del agua primitiva y esta riada creó el primer enigma. ¿Se replicó en el cosmos el agua con la que nos duchamos? Algunas tradiciones sugieren que la diosa cabalgó sobre esos ríos turbulentos y se marchó a organizar otras galaxias. De su obra colosal no se habla, porque del silencio de las diosas se nutren las cosmogonías. Esta es la historia del origen, el resto son batallas, Caín y Abel. Y también voy a leer un fragmento de las leyendas de Becker, por si alguna persona como yo no las conoce, no las ha leído. Existimos, así que también espero que la disfruten. La cruz del diablo. Que lo creas o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre me lo ha referido a mí, y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato. El crepúsculo comenzaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las pintorescas orillas del Segre, cuando después de una fatigosa jornada llegamos a Bellver, término de nuestro viaje. Bellver es una pequeña población situada a la falda de una colina, por detrás de la cual se ven elevarse, como las gradas de un colosal anfiteatro de granito, las empinadas y nebulosas crestas de los Pirineos. Los blancos caseríos que la rodean, salpicados aquí y allá sobre una ondulante sábana de verdura, parecen a lo lejos un bando de palomas que han abatido su vuelo para apagar su sed en las aguas de la ribera. Una pelada roca, a cuyos pies tuercen estas su curso y sobre cuya cima se notan aún remotos vestigios de construcción, señala la antigua línea divisoria entre el condado de Urgel y el más importante de sus feudos. A la derecha del tortuoso sendero que conduce a este punto, remontando la corriente del río y siguiendo sus curvas y frondosas márgenes, se encuentra una cruz. El asta y los brazos son de hierro, la redonda base en que se apoya de mármol, y la escalinata que a ella conduce de oscuros y mal unidos fragmentos de sillería. La destructora acción de los años, que ha cubierto de orín el metal, ha roto y carcomido la piedra de este monumento, entre cuyas hendiduras crecen algunas plantas trepadoras que suben enredándose hasta coronarlo, mientras una vieja y corpulenta encina le sirve de dosel. Yo había adelantado algunos minutos a mis compañeros de viaje, y deteniendo mi escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella cruz, muda y sencilla expresión de las creencias y la piedad de otros siglos. Y esas son las leyendas. Bueno, no son todas, obviamente. Es el estilo de Becker en sus leyendas. Espero que lo hayan disfrutado. Y hasta aquí llegamos con esta segunda mitad del mes de junio. Espero que les haya gustado. Como les prometía, un muy buen mes, realmente, por fin. Así que bueno, coméntenme lo que quieran. Si tuvieron meses así como yo, muy malos o muy buenos, que si han leído alguna de estas cosas o lo que quieran, como siempre. Nos estamos viendo en el próximo viaje.